Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motorsport Planet. Vamos a hablar de las prácticas libres del día de hoy en Australia, ya que arrancó la actividad en Melbourne, pero la verdad que estuvo complicada la actividad en el circuito porque tuvimos una práctica libre uno normal con mucha actividad, muchos momentos en los cuales los pilotos cometieron errores, se fueron anchos, la pista estaba complicada. Y la práctica libre 2 en la que prácticamente no hubo actividad, un poquito de rodaje hasta que llegó la lluvia rápidamente, entrados los 10 minutos y se terminó toda la poca información que podíamos tener. Así que vamos a guiarnos por ahí un poquito más por la práctica libre 1 que por la práctica libre 2. Normalmente hacemos lo contrario, pero por ahí nos da un poquito más de la realidad en cuanto a cómo están los monoplazas. Tampoco se pudo probar mucho. Van a tener por acá los tiempos de la práctica libre 1 y por acá lo de las prácticas libre 2 para que sigan también así tienen la información completa. Pero en cuanto a lo que sucedió, por ahí voy a ir destacando las cosas más importantes de cada equipo, arrancando por el equipo Williams, que sobre todo tuvo un problema importante con Logan Sargent, con el piloto estadounidense, que en cuanto a lo que pasó fue que tuvo un problema eléctrico faltando unos 5 minutos para que termine la práctica libre 1 y esto complicaba a todos los equipos porque no pueden hacer su último intento en el cual iban a probar para clasificación. El único que logró cerrar una vuelta rápida fue Hamilton, que se colocó en la segunda posición. Después los demás pilotos no pudieron hacer la última vuelta rápida y Alex Albon, con lo que vimos, un décimo en la práctica libre 1 por ahí da una buena sensación, ¿no? Porque estaba ahí dentro del segundo de Verstappen. Y en cuanto a eso, sabemos que Alex Albon la temporada pasada logró sumar puntos en este circuito, así que veremos cómo le va al Williams. Pero a priori en cuanto a esto puede llegar a dar alguna sorpresita. En cuanto a lo demás que vimos por ahí, Alfa Tauri, ¿no? Equipo que sigue complicado y sobre todo su piloto japonés Yuki Tsunoda tuvo un momento impresionante en la práctica libre 1 en la cual se fue ancho en la curva 1, el auto se elevó prácticamente del suelo, se giró y no le pegó a las barreras porque salió para un costado en el cual no estaban las barreras y las esquivó por poquito. La verdad que tuvo mucha suerte, después eso se fue al pit del piloto japonés y terminaron la sesión dentro del pit porque tuvieron que desarmar el suelo del monoplaza. Incluso se habla de que ese era un suelo nuevo que tenía al Alfa Tauri que traía para este circuito con modificaciones. Y si lo dañó realmente su noda, se complica un poco el tema de su uso y de toda la información que puedan sacar. Bueno, esperemos que no lo haya dañado del todo y lo puedan seguir usando, sobre todo en la práctica libre 3 y en la clasificación. Así que veremos cómo continúa. Tenemos, como dijimos, a Tsunoda en la 17ª posición, a Nick de Vries en la 14ª posición, a un segundo uno. Y que por ahí Nick de Vries pasa un poquito por debajo del radar. En cuanto a Alfa Romeo, tampoco puedo hablar mucho porque cumplieron con su programa de práctica libre 1, aunque atrás, bastante atrás, los pilotos Valtteri Bottas y Zhou, que realmente no fue una buena carrera la de Jeddah. En Bahrein sí pudieron hacer un mejor papel, pero en Jeddah se complicaron bastante y veremos ya qué viene para Australia para estos pilotos que en cuanto a los motores Ferrari, no los equipos motorizados por Ferrari, realmente hay una preocupación por ahí con el tema de los motores de combustión interna, ¿no? Veremos cómo continúa. Pero a priori están por ahí bastante bajos con el motor, sobre todo en práctica libre 1, práctica libre 2, práctica libre 3 y recién tratan de subirlo para la clasificación. El otro equipo que tenemos, el equipo Haas, tenemos a Nico Hülkenberg en el 13º, tenemos a Kevin Magnussen en la 20ª posición, estoy guiándome con los tiempos de práctica libre 1. Magnussen no pudo hacer su vuelta rápida porque se fue ancho a la salida de la curva 10. Se fue sobre la grava cuando venía en vuelta rápida y realmente fue un momento complicado. Sabemos que en esa curva te vas, lo puedes perder y puedes tener un incidente fuerte, como pasó en la Fórmula 3 con Martins, que lo perdió un poquito, se fue un poquito de la huella del Apex y se pegó contra las barreras. Bueno, acá por suerte Kevin Magnussen, si se fue un poquito ancho de la línea, lo pudo rescatar, ¿no? Afuera en lo que fue el pasto prácticamente y no pasó a mayores. También revisar todo lo que es el piso porque sufren mucho, ¿no? Cuando te vas afuera estos Fórmula 1, sobre todo en cuanto al piso, que es muy importante. En cuanto al equipo Haas, como dice Gunter Steiner, han trabajado mucho para tratar de solucionar los problemas en cuanto a ritmo de carrera y cree que están mejor. Veremos ya un poquito mañana que va a ser una práctica libre 3 bastante cargada. El otro equipo, el equipo McLaren, tenemos a Piastri en la 12ª posición a menos de un segundo, a Norris en la 7ª posición a 7 décimas y la verdad que el equipo McLaren parece que ha dado un saltito
por lo que vimos en práctica libre 1, pero no hay mucho más. Llevan leves actualizaciones, 7 de los 10 equipos llevan actualizaciones leves, pero no podemos guiarnos con esto, ¿no? Sabemos que el equipo McLaren es un monoplaza que realmente tiene mucho drag y eso lo afecta mucho, aunque en este circuito por eso espere que no lo afecte tanto como si lo afectaba en Jeddah. Hay que ver eso también, creo que eso puede ser algo positivo. Pero en cuanto al tema del equipo de Walking, mucho trabajo por hacer todavía y no hay mucha conclusión para sacar ni dónde están, ¿no? Piastri es la primera vez que corre en este circuito también, por ahí se puede ver la diferencia de eso, no conoce el circuito por el tema de que Fórmula 2 y Fórmula 3 no venían, esta temporada es la primera vez que vienen, así que bueno, veremos cómo continúa el fin de semana para el equipo McLaren. Pero a priori por las características del circuito y los problemas de su auto puede ser que no sufran tanto como en el circuito de Arabia Saudí. El equipo Alpine, tengo a Esteban Ocon en la 16ª posición, a Gasly en la 8ª posición. Un equipo que, como siempre, pasa por ahí por debajo del radar. Cumplieron con su programa los dos pilotos sin ningún inconveniente mayor. Y me parece que hay que estar atento por ahí con el Alpine, ¿no? Por el tema de lo que vimos la temporada pasada. Recordemos que Alonso venía haciendo una clasificación fenomenal. En la última parte de la quali 3, una vuelta increíble y tuvo ese error, ¿no? Esa falla hidráulica que lo llevó a las barreras. Pero habla de que a este circuito Alpine por ahí le sienta bien, ¿no? No sé si va a estar por ahí para desafiar a alguno de los 4 equipos de arriba, pero creo que pueden ser el quinto equipo. Por lo que vimos, Gasly terminó en la 8ª posición y sabemos que en cuanto al auto por ahí no está fino todavía como Esteban Ocon, que no pudo cerrar su vuelta rápida, así que me parece que pueden estar ahí muy cerquita y puede estar todo muy parejo, ¿no? La zona media me parece a mí, ¿no? Por las diferencias que vemos en el top 10, si bien recién era la primera práctica, las diferencias después se pueden asentando a medida que terminen de configurar los monoplazas. La verdad que en cuanto al trabajo me parece que todavía queda mucho por hacer y si llegan tan crudos a la quali creo que va a ser una quali interesante. Es algo positivo de que haya llovido en práctica libre 2 porque no tenés toda esa información para la quali y llegás un poquito más crudo, si bien van a tener la práctica libre 3. Pero la pista llega más verde y fue una pista que realmente estuvo complicada. Toda la goma que colocaron el día de hoy, tanto los Fórmula 1 como los Fórmula 2, Fórmula 3, eso se lava para el día de mañana si sigue la lluvia. Pero en cuanto a esto, creo que a priori, en cuanto a la lucha, puede dar un poquito a favor, ¿no? El tema de que haya llovido y que no tengan toda la información, porque no van a poder hacer todo lo de práctica libre 2 en la práctica libre 3, o por ahí sí lo van a poder hacer al tema de tanques llenos, pero van a estar un poquito más apretados de tiempo, ¿no? En cuanto al equipo Mercedes, se lo ve bastante complicado, sobre todo a Lewis Hamilton, que fue, como digo, el único que pudo hacer su última vuelta en la práctica libre 2, por eso está en la segunda posición. Pero se lo ve complicado, ¿no? Se quejó más que nada de porpoising del equipo Mercedes de su W14, ¿no? Sobre todo en práctica libre 1. Y a priori también están un poquito incómodos con la parte trasera los dos pilotos, ¿no? Mercedes ha tenido que mover la parte del habitáculo del piloto un poquito hacia adelante, lo cual crea un desequilibrio en el monoplaza, ¿no? Por un tema de diseño, ¿no? Que hay que detallarlo, es cosa que se tiene que detallar en otro video, pero realmente en cuanto a esto les da desconfianza a los pilotos aparecer en la parte trasera y no están cómodos con la parte trasera del monoplaza. Trabajo por hacer, probaron por ahí en lluvia, fueron de los que más rodaron, ¿no? Los pilotos de Mercedes para tratar de obtener información, ¿no? Con estos neumáticos intermedios y veremos ya qué es lo que pueden traer para la clasificación y para la carrera. En cuanto al otro equipo, obviamente ya con el equipo Ferrari tenemos a Leclerc quinto, a Sainz lo tenemos sexto. La verdad que Ferrari, si hay algún lugar en el que puede llegar a lograr algo, me parece que puede ser acá en Australia, por las características del circuito, por las características de ese auto, de que tiene gran velocidad de una vuelta. El circuito es un circuito complicado de adelantar, entonces la clasificación va a ser más importante que en Jeddah y que en Bahrein, y sobre todo no con Charles Leclerc, con esa gran velocidad que tiene a una vuelta. Si tomamos por ahí referencia un poquito a la práctica libre 1, Leclerc quedó ahí cerquita de Alonso, ¿no? Y sabemos que en quali 3 sobre todo el Ferrari saca un extra cuando levantan ese motor a full. Si bien como digo, tomarlos con pinzas estos tiempos, me parece que puede ser un fin de semana interesante para Ferrari si no tiene problemas de fiabilidad. Algo que hizo Ferrari que todavía no entiendo es que cuando se largó a llover, cuando la pista ya estaba mojada, mandó a sus dos pilotos a la pista con un neumático nuevo blando. No sé para qué, ¿no? Porque tuvieron que dar dos vueltas y volver y prácticamente ya deja de ser un neumático nuevo para cual y eso es realmente increíble esa decisión de Ferrari, pero bueno, esas cosas que solo entiende Ferrari. Bueno, hablando de Aston Martin, quien hasta ahora ha sido la segunda fuerza, tenemos a Fernando Alonso que terminó cuarto
en la práctica libre 1, ahí como dijimos muy parejos con Charles Leclerc por un par de milésimas por delante, poquito detrás de Sergio Pérez. Y en cuanto a la segunda tanda vemos que Fernando Alonso terminó primero, ¿no? Logró dar esa vuelta sacando el tiempo de manera fácil, ¿no? Es algo que tiene el Aston Martin, que lo saca de manera fácil. Y la verdad que es un circuito en el cual creo que por ahí la diferencia no puede ser tanto como en Jeddah por el tema que la velocidad punta o no es tan dependiente, si bien tenemos la zona de la parte posterior, ¿no? Que ha ayudado a que sea un circuito más rápido, pero a priori no debería notarse tanto como si se notaba en Jeddah, y es algo que le puede favorecer un poquito al Aston Martin, así que veremos, pero todo parece indicar que arrancó bien Alonso, ¿no? Con esa cuarta posición. No pudimos ver, como digo, el último intento de ninguno de los pilotos, pero está ahí cerquita de Sergio Pérez junto con Charles Leclerc, que puede ser los pilotos en los cuales se define incluso la segunda posición, ¿no? Porque creo que Verstappen está, por lo que ha demostrado, un poquito por delante, pero parece estar todo muy parejo ahí entre Pérez, Alonso, Leclerc, veremos, o sobre todo entre Alonso y Leclerc, ¿no? Que digo que pueden llegar a dar alguna sorpresita si es que los Red Bull están tan cortados delante, que me parece que en cuanto a Aston Martin, como ya dijimos, lo vimos bien en Bahrein, lo vimos bien en Jeddah, y en el circuito también pueden ir bien. En cuanto a su compañero de equipo Lance Stroll, décimo en la práctica libre 1, y después, bueno, complicado en la práctica libre 2, bueno, pues sabemos el tema de la lluvia, pero lo que más me deja de Lance Stroll es que casi le pega a la pared de una manera impresionante a la salida de la 3, se le puso de costado y lo alcanzó a salvar justo, incluso con ruedas en el pasto, cuando ya estaba lloviendo, ¿no? Así que por suerte no pasó a mayores, pero lo alcanzó a salvar justito el piloto canadiense. Y entro con el equipo Red Bull, que obviamente sigue siendo el equipo a batir, ¿no? El equipo que es el favorito. Verstappen en la primera posición, Pérez en la tercera posición, siempre con los tiempos de práctica libre 1, como saben. Y en cuanto a esto, se lo vio a Verstappen complicado, haciendo un trompo, problemas con la parte trasera, inestable ese monoplaza. Max hablaba de que había una desincronización de los cambios, o sea, otro problema con la caja de cambio que tanto dolores de cabeza le ha dado Red Bull y que hay preocupación para este fin de semana. A Checo también por ahí yéndose largo en la 1, cortando un poquito, yéndose afuera en la 3. No estaban cómodos los pilotos del equipo Red Bull el día de hoy, mucho trabajo para hacer para el día sábado, pero sabemos que trabajan muy bien. Así que sin dudas, a priori ahí tenemos un poquito el detalle en cuanto a todo lo que sucedió. Por ahí hubo momentos interesantes en los cuales había mucho tráfico, se encontraban en partes rápidas pilotos que iban fuera de vuelta rápida con pilotos que venían en vuelta rápida. En un momento enfocaron la recta de atrás llegando al último sector y había como 5 o 6 pilotos que Lance Stroll tuvo que esquivar. Lo mismo a Checo Pérez con un Alfa Romeo. Entonces esto va a ser muy importante, sobre todo para el tema de la Quali 1, donde va a haber mucho tráfico en el circuito y va a ser muy importante. Incluso esto te puede llegar a eliminar de un pasaje de Quali 1 a Quali 2, de Quali 2 a Quali 3. El tema de las banderas también puede ser importante, así que creo que este circuito se presta para alguna sorpresita en clasificación. Cierro por acá con el resumen. Ahí analizamos más que nada, como dijimos, con la práctica libre 1. Como digo, el tema de que no haya práctica libre 2 es algo negativo porque no tenemos información nosotros, pero tampoco tienen información los equipos. Y esto es algo que van a tener mucho trabajo en práctica libre 3, a ver cómo pueden preparar esa clasificación, porque no tienen tanta información para trabajar durante la noche, sobre todo con tandas largas, porque nadie hizo tanda larga en la práctica libre 1. Y además, lo último, antes de cerrar, el tema del problema con el neumático, ¿no? Al parecer el neumático blando no le estaba dando el agarre que ellos querían, no lo podían poner en temperatura. Bueno, también es algo que hay que tener en cuenta y hay que probarlo mucho en práctica libre 2, porque prácticamente no se probó en la práctica libre 1 y en la práctica libre 2 no lo utilizaron, no pudieron cerrar prácticamente una vuelta, así que en la práctica libre 3 es donde lo van a trabajar. Ahora sí, cierro por acá con este video. Déjame en los comentarios qué opinas de lo que analizamos. Suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.